Buenas tardes, vamos a repetir Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por cada uno de los que están presentes. Por favor, Señor, que tu palabra haga la obra en nuestras vidas y que nosotros estemos atentos a la dirección y a la bendición de tu Espíritu Santo. Sé tú el Maestro. Por favor, tómame en tus manos, úsame. Si tú no estás conmigo, pues no seré el instrumento adecuado, pero si tú me guías, Señor, hay bendición para tu pueblo. Así que nos ponemos en tus manos todos. Padre, gracias porque eres bueno y eres hermoso. Le damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Bueno, el tema de la predicación es... ¿Alguien sabe cuál es el tema? Actuar para la eternidad. Ese es el título, pero el tema, bien fácil. ¿Qué estoy predicando este mes? ¿Sí supo? Aunque el próximo domingo tendré que cortarlo. No estoy predicando eso todavía. Bueno, todavía no estoy predicando eso hasta que llegue el próximo domingo. No, pero que yo estoy predicando. Lo que estoy predicando, que prediqué la semana pasada, ¿se acuerdan? La eternidad de Cristo. Bueno, estoy hablando de la eternidad. Mi tema de estas 2 semanas es eternidad. Y no sé si algunas veces pensamos en la eternidad. Es difícil pensar de la eternidad, la verdad. No es tan fácil pensar en la eternidad. Pero, pues si los cristianos no pensamos en eternidad, tenemos que pensar qué es lo que estamos creyendo. Tenemos que pensar cuál es mi esperanza. Porque se supone que la esperanza del cristiano es no solamente esta vida, sino una vida eterna con Cristo. Amén. Me preocupa. Como que me están viendo así de veras, hay que pensar en la eternidad. Sí, si los cristianos no estamos pensando en nuestra eternidad con Cristo, estamos teniendo problemas en lo que estamos creyendo. Porque nuestra esperanza es estar con Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 3:16 es el plan de la eternidad. Para el que cree en mí, no se pierda, mas tenga vida eterna. O para que el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Cristo es que usted y yo podamos tener una eternidad con él. La semana pasada predicaba, ya la tenemos más fácil y le damos gracias a Pau, al hermano Sergio,
ya la tienen más fácil. Mi predicación, Pablo, la pone en 5 minutos, cuando mucho, ¿verdad? Casi toda la predicación, y por día la pone, ¿cuánto es lo que dura? ¿1 minuto 20? ¿1 minuto 10? Ponen los puntos casi en 1 minuto 10. No le estoy diciendo para que no venga la predicación, y voy a decir al cabo que aquí Pablo me la pasa en día a día por 1 minuto casi. Pero la semana pasada predicaba de por qué es que usted y yo tenemos eternidad, o podemos tener eternidad. Usted y yo tenemos eternidad porque nuestro Dios es eterno. ¿Se acuerda de la semana pasada? Si no se acuerda, yo le voy a recordar. Colosenses capítulo 1 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Versículo número 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Versículo número 17: y Él es antes de todas las cosas que subsisten. O sea, tenemos un Dios eterno. Y en Dios es que usted y yo podemos tener, o tenemos, o ya gozamos de eternidad, porque Él ha prometido eso. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el plan de Dios. Vida eterna. Todos los que estamos aquí, se supone, creemos que ya tenemos vida eterna. ¿Amén? Si ya recibimos a Cristo, hemos recibido el plan de Dios. Hemos recibido la vida eterna. Hasta ahí, todo, diría, va parejito y va tranquilo. Hoy yo voy a predicar, como ya lo leyeron ustedes, voy a predicar el actuar para la eternidad. ¿Cuál debe ser nuestro actuar para la eternidad? ¿Cómo es que usted y yo debemos de actuar para la eternidad? Ahorita cantábamos el último himno: usa mi vida, usa mi vida, y uno de las estrofas dice: para tu gloria, oh Jesús. Y dice: todos los días yo quiero ser testigo tuyo, Señor, por lo que déjenme decirle, en el instituto estamos estudiando evangelismo personal y estamos hablando de la teología de la salvación, o del plan de salvación, y necesitamos predicar de Cristo, porque Cristo quiere dar la vida eterna. Y en esta clase, lo primero que enseñaba, antes de enseñar teología de la salvación, estuve enseñando de las características que nosotros tenemos que tener para evangelizar de una manera correcta, para ser adecuados en evangelizar o llevar el plan de Dios. Hoy el apóstol Pablo nos sigue hablando de cómo tenemos que actuar para la eternidad. Primero nos dijo: Cristo es eterno. Él es, me gusta mucho cuando dice, Él es antes de todas las cosas. Yo sé que nuestra mente es finita, pues ¿cómo es ser antes de todas las cosas? El hermano Sergio en su clase nos enseñaba
que Él cabalgaba encima del tiempo. Es medio poeta nuestro hermano Sergio, no sé si usted se ha dado cuenta, pero es medio poeta. Dice, mi Señor o nuestro Señor cabalga encima del tiempo. Yo pensando esa cuestión poética dije, y pues si no había caballo, ¿cómo iba a cabalgar, verdad? Pero eso es cuestión poética. Así que, hermanos, la enseñanza de hoy es cómo me tengo que comportar yo para la eternidad. ¿Cómo debe ser mi comportamiento para esa eternidad? Porque ya soy eterno, porque ya tengo eternidad. ¿Cómo es que yo debo de vivir? Porque sí, bueno, ya tengo salvación, ya tengo vida eterna. Ahora, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cuál debe ser mi actuar para esa eternidad? Y Pablo nos enseña, y la verdad es que quise ser bastante general, no específico, porque encontramos mucha enseñanza en este pasaje. Yo nomás voy a hablar de 10 formas, no es cierto. Nada más voy a hablar de 4 características que tenemos que tener de cómo debemos de actuar para esta vida eterna. Y la primera dice en Colosenses capítulo número 3, voy a leer el versículo número 1 primero. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, diría el hermano Sergio, cabalgando a la diestra de Dios. Versión Sergio Villanueva, ¿verdad? Bueno, donde está sentado a la diestra de Dios. Otra vez, fíjense lo que dice. Si pues, lo voy a parafrasear, versión Edgar García, habéis tenido salvación con Cristo. Dice, fíjese lo que dice, déjenme explicarle. Haber resucitado con Cristo es haber tenido vida nueva, vencido a la muerte. Eso es lo que está enseñando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si habéis resucitado con Cristo. ¿Cristo qué? Resucitó de la muerte. Nosotros, antes de tener a Cristo, estábamos muertos de una muerte espiritual. Amén. No teníamos a Cristo. Si somos salvos, vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Si pues somos salvos, dice primero, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Esa es la primera característica de actuar para la vida eterna. Buscar las cosas de arriba. Y déjeme decirle, Pablo no está hablando del sol, ni está hablando ni de la luna, ni de las estrellas, ni de Marte. Veía un anuncio por internet y decía, Marte está vacía, Marte no tiene playas, Marte no tiene promociones vacacionales, mejor vaya a Cancún, dice. O sea, si se fija, es triste, pero ¿ya hay vacaciones a Marte? Es una locura. Pero hay vacaciones, hay gente que está buscando cosas, lo que estoy diciendo, está buscando cosas que ni siquiera entiende. Está buscando cosas que no sirven absolutamente para nada. Mire, en vez de ir a la playa
celeste, bonita. Hay gente que se cansa, se gasta, mucho, y no terminé de decir, mucho más por ir a un lugar que ni siquiera pueden disfrutar. Y Pablo dice, buscar las cosas de arriba, pero no dice nomás así, sí dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas eternas, está diciendo Pablo. ¿Sí o no? Donde está Cristo, no está diciendo busca la luna, la estrella, o ¿cómo le dicen? Busca el hoyo negro. No. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En otras palabras, para irnos aquí y ya no estar allá en el espacio, ir a la tierra, busquemos las cosas de Dios. Porque estas sí son eternas. Busca las cosas de Dios. Si hacemos una reflexión en esta semana, ¿cuántas veces, cuánto tiempo buscamos las cosas de Dios en esta semana? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto presentamos el plan de salvación? ¿Cuánto meditamos o escudriñamos en su palabra? ¿Cuánto buscamos amar al necesitado, llevar la palabra de Dios al necesitado o llevar necesidad de comida al que necesita? Si se fija o si pensamos, no se nos puede pasar una comida del día, eso sí lo buscamos, ¿verdad? Terminamos de almorzar y pensamos, ¿y qué ir a comer en la tarde? No buscamos las cosas de arriba. La Biblia es claro, dice, buscad las cosas de arriba. Primera característica de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Mire, y es fácil saber que es buscar las cosas de arriba. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Eso es buscar las cosas de arriba. Esos son los mandamientos que da Dios. Pero no solamente dice dónde está Cristo sentado, sino dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, busquemos las cosas de arriba. Porque cuando venga Cristo, se va a manifestar, se va a saber, se va a decir cómo hemos actuado nosotros aquí en la tierra. A lo mejor pueden manifestarse pues que nomás éramos religiosos. Busquemos las cosas de arriba, porque todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, dice, será manifestado. Cuando venga Cristo, lo que usted y yo somos no se podrá esconder. Ahorita podemos decir, no, si yo busco las cosas de arriba. Se pueden esconder del pastor, se pueden esconder de los hermanos de la iglesia,
Mire, hasta podemos querer engañarnos nosotros mismos. Podemos escondernos de nosotros mismos. No, no es tan malo robarle 50 pesillos al diezmo. ¿Qué? Es para algo bueno. Me voy a comprar una torta del Chavo. Y nos podemos engañar nosotros solos. Pero fíjense cómo dice el versículo número 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo llegaremos cuando estemos en el cielo? ¿Sabe? Que Juan dice en su primera carta que estemos preparados para que cuando venga Él no nos alejemos de Él avergonzados. Es como el niño que le encargaron tarea y quiere ser el último de la lista, a ver si termina de hacer la tarea que no hizo. O como el joven cuando va a tener un examen y no estudió y está orando para que el maestro se enferme y no venga. Busquemos las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Busquemos las cosas de arriba. Porque usted y yo vamos a ser manifestados en su gloria. Y no vaya a ser que cuando seamos manifestados en su gloria, ustedes y yo no estemos de la manera correcta. No estemos de la manera que Él se agrade. Primera enseñanza, ¿cómo es el actuar para la eternidad? Primero, busca las cosas de arriba. Segunda enseñanza, versículo número 5, dice, haz morir pues lo terrenal. Haz morir pues lo terrenal. Muchas veces quiere seguir viviendo, quiere seguir gobernando el yo. Yo soy, yo creo, yo digo, yo entiendo. Hay el dicho mexicano, dice, porque soy tu madre. ¿Sí? Todo eso es terrenal. Y dice la Biblia bien claro, haz morir lo terrenal. Pero si usted no entiende qué es lo terrenal, Pablo no se quedó corto. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esos son hacer morir lo terrenal. Dice Pablo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellos. Debe de haber una diferencia del Edgar en Cristo y del Edgar antes de Cristo. Debe de haber una diferencia entre lo que yo era antes de conocer a Cristo y ahora que conozco a Cristo. Una vez me dijeron que yo era muy religioso, muy persinado, y no era porque era católico, sino por mi forma de actuar.
había un pastor que él veía muy normal echar maldiciones, decir maldiciones, para todo, él decía maldiciones. Y se juntaba con unas ovejas mías. Y pues dice el dicho, mira dime con quién andas. Y te diré cómo maldices. Y mis ovejas me dijeron, pues el pastor aquel echa maldiciones. Dice que tú eres muy religioso, muy persinado, casi. Yo le dije, ¿qué dice la Biblia? Que no usemos palabras, que nos corrompan, que nos digamos malas palabras, que no hablemos maldiciones. Lo que estoy diciendo esto no es para hablar mal del pastor ni hablar mal de las ovejas. Estoy diciendo, muchas veces no queremos dejar morir lo terrenal. Queremos seguir gozándonos del pecado, de lo terrenal. Un hombre tenía varias mujeres y me dijo, pues no dices tú que Dios es amor, pues yo amo mucho. Yo le dije, es que no estás amando, estás destruyendo. Tú crees que estás amando, pero estás destruyendo. Mire, y a lo mejor ahorita estoy diciendo cosas muy fuerte, el pecado, podemos decir, aunque es el mismo tamaño, o muy visible el pecado. Pero, ¿qué tal la mentira? Hermano, es una mentira piadosa. Al fin de cuentas, mentira. Haz morir lo terrenal. Mire, ¿sabe? El mayor pecado de los cristianos es el orgullo. Sí, somos orgullosos. Yo le digo, pues, es que pues, soy bautista. Es un orgullo. Eso, ser bautista no salva. Sí lo sabe, ¿verdad? Ser bautista no salva. El único que salva es Cristo. Tenemos buena doctrina y nos enseña la salvación. Necesitamos hacer morir lo terrenal. Miren, lo terrenal es cuando el domingo el diablo le está diciendo, duérmete cristiano, duérmete ya, no importa que llegues tarde. Eso es terrenal. Sí, es carne. ¿Qué importa que no vaya a la iglesia, al instituto? ¿Qué importa? No importa. ¿Sabe? Eso es su carne. Y Pablo dice, haz morir lo terrenal. Así de sencillo. Y si usted, fíjese, Pablo habla de estas cosas fuertes. Pero luego dice, en el versículo número 8 y 9, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira. Si te pitan en la carretera, en la calle, y tú vas en la moto, tranquilo con tu ira. O si tú vas en tu carro, lo mismo que hacemos, espérese, así voy yo, ¿y qué? Hermano, eso es ira.
reprimida, pero ira. Es lo mismo que pitarle y gritarle. Pensar mal, es lo mismo. Porque bueno, no solamente dice ira, fíjese cómo dice, enojo. Bueno, dice, no fue ira, hermano, es enojo. Pues Pablo dice que lo dejes, que eso es terrenal. Pero no nomás dice enojo, dice malicia. ¿Usted cree que hay cristianos maliciosos? Yo mejor digo que sí, porque a lo mejor estoy siendo malicioso si digo que no. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. A veces hay palabras deshonestas de vuestra boca. La disfrazada es una mentira piadosa, hermano. O como nos peleamos los cristianos, ¿verdad? Nos peleamos a Dios te bendiga. Pues Dios te bendiga a ti también. Esos somos los muy cristianos, así nos peleamos. Los otros echan maldiciones. ¿Sí? Son palabras deshonestas de nuestra boca. Eso es actuar para la eternidad. Hacer morir lo terrenal. Y usted y yo, cada quien sabemos cuál es lo terrenal que traemos en nuestra vida. No quiero que me lo digan y yo se lo voy a decir a usted. Pero sí debemos de buscar hacer morir lo terrenal. Y no termina ahí. No mintáis los unos a los otros. La mentira más común de las ovejas para el pastor. ¿Por qué no vino a la iglesia? Porque no tuve tiempo. Un día, si me dice así, te voy a dar un pellizcón, hermano. Ya saben por qué, ¿verdad? Si no tuvo tiempo es que está muerto. Los únicos que no tienen tiempo son los muertos. Y si no tiene tiempo está muerto y no va a sentir ni un pellizcón. ¿No? ¿A poco un muerto sentirá el pellizcón? No sé, pero yo creo que no. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso es hacer morir lo terrenal. Despojarnos del viejo hombre y lo que hacía y cómo actuaba. Si era maldiciento, ya no es maldiciento. Si era peleonero, ya no es peleonero. Si era enojón, ya no es enojón. Pero todo esto es un trabajo. Pablo dice, haz morir lo terrenal. Y luego le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no me quita esto, hermano. Es que ese es un trabajo que usted y yo debemos buscar, actuar de rodillas en oración, buscando su palabra, dirección, y decirle, Señor, hazme odiar esto que yo era, para hacer lo que tú quieres que yo sea. Haz morir lo terrenal. El actuar para la eternidad primero, busca las cosas de arriba. Segundo, haz morir lo terrenal. Tercero, versículo número 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. Yo le puse la tercera enseñanza, vestíos del nuevo hombre.
hermanos. Luego usamos una figura que los cristianos nos ponemos el domingo la máscara del santo y 3 semanas traemos la del Blue Demon. Usamos esa figura. Pablo dice, vestidos del nuevo hombre. Es un trabajo. Porque el mundo nos anima al pecado. Se nos cierran, nos pitan, nos insultan, nos dicen cosas. El mundo se esfuerza, decimos, por sacarnos de nuestras casillas, por sacarnos de nuestra naturaleza, lo que somos. Pablo dice, vestidos de nuevo hombre. La primera característica de vestidos de nuevo hombre dice, como escogidos de Dios. Yo cuando era joven jugaba a fútbol y no es por presumir. Yo era de los que escogía. Sí, hay los que escogían y los que los escogían para porteros. Los de que eran porteros, esos eran los que ahora si juegan conmigo, por eso ya no juego mejor. Y cuando yo escogía, ¿qué escoges tú? Pues lo mejor. El que sabe jugar mejor. ¿Escoges? Pues al que puede correr, al que no es envidioso. No, si es peleonero, sí, porque te va a defender en el fútbol. No, pero sí, escoges a lo mejor. Si queremos o si vemos que Dios tiene que escoger, ¿a quién escogió? A mí. Y la verdad, siendo sincero, Dios no me escogió porque era el mejor. Pero ahora que Él me escogió, yo tengo que actuar como escogido de Dios. Mire, si nosotros pensamos cada paso de nuestras vidas, cada que alguien nos insulta, cada alguien pelea con nosotros, o cuando queremos pecar, pensamos, soy escogido de Dios. Tiene que pensar que tiene que actuar correctamente. Soy un escogido de Dios. No puedo defraudarlo. No puedo hacerlo quedar mal. Vestidos como escogidos de Dios, dice el versículo número 12. Y dice, ¿cómo es escogido de Dios? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que digo, ya mejor me paro ahí porque si no, no le voy a alcanzar. Es un escogido de Dios. Mire, si soy escogido de Dios, debo ser paciente, debo sentirme santo, de entrañable misericordia. Esa parte está, no de misericordia, de entrañable misericordia. O sea, más allá de la misericordia. Y saben que cuando compartimos a alguien de Cristo y vemos que está
según nosotros perdidos. Esa es la entrañable misericordia. Porque no vemos su situación, sino hacia dónde puede llegar. Hacia dónde debe de llegar. Pero no termina ahí. Soportamos unos a otros y perdonamos unos a otros. Yo he estado en iglesias, gracias a Dios y por su misericordia, he estado pastoreando por mucho tiempo. Y si algo ha dañado a la iglesia es esto: la iglesia no se ha perdonado. Sí, no se ha perdonado. He visto gente peleada dentro de la iglesia, yendo a la iglesia todos los domingos, ofrendando, diezmando, pero que no se hablan. Y me lo han dicho: nomás no quiera que yo trabaje con esta persona. ¡Años! Y luego le echan la culpa al pastor. No crecemos por el pastor. Pues si no tienen amor, ¿cómo vamos a crecer? No estoy hablando de casa de Dios, de Victoria para allá. No vaya a estar pensando, ¿quién dice que no se habla? ¿Quién dice que no se habla? Ya Jesús, oiga hermano, ya dígame. Sí, hermanos. Usted puede creer, no es cierto que haya una iglesia. Sí hay. Y en la Bautista. No nos alcanzamos a perdonar. Hablamos de nuestros hermanos. Es que la verdad, hermano, porque somos cristianos, la verdad, hermano, es que no me cae muy bien. Si estás hablando así, no es entrañable misericordia. Algo tienes en tu corazón contra esta persona. Por eso la enseñanza es: vestidos de nuevo hombre. Vistámonos de nuevo hombre. Y es hermoso el nuevo hombre que somos nosotros. Somos amados, santos, sin mancha. Y esa es la forma de vestirnos. Pero no termina ahí. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Usted y yo no merecíamos el perdón de Dios, pero Dios nos ha perdonado. Y la Biblia dice hermosamente que ha perdonado todos nuestros pecados. Y eso es vestirse de misericordia, perdonar a nuestros hermanos como Cristo nos ha perdonado. 14 todavía. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. ¿Sabe por qué amamos a la gente? Porque Cristo nos ha amado. Por eso amamos a la gente. No es porque seamos buenos, sino porque Cristo nos ha amado. Última enseñanza de actuar para la eternidad. Versículo 16. La palabra de Dios, o la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Cuántos versículos te sabes de la Biblia? En parte postaré y así mismo dormiré. ¿Cuántos? 16.
Salmo 23, Salmo 1, Salmo 4, Salmo 91, Salmo 103, Génesis 1, Juan capítulo 1, Jeremías 33, 3, el Salmo 119. Fíjense lo que dice: la palabra de Dios abunde en vosotros. Esa es la característica de actuar para la eternidad. Necesitamos estar en su palabra. Mire, ya no tiene pretexto. Ya tenemos instituto bíblico en casa de Dios. No viene porque usted no quiere que la palabra de Dios abunde en usted. Y a lo mejor dice, no, no es por eso, es porque no hago morir lo terrenal y quiero dormir más tiempo. Necesitamos estar en su palabra. No hay otra forma de que el cristiano va a crecer en fe. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mire, los cultos de domingo que vienen a las 12 no le va a llevar a que abunde la palabra de Dios en usted. Porque se dice, si el predicador es muy bueno, cuando mucho, lo que se agarra de que predica es el 10%. Son los porcentajes. Por muy bueno que sea el predicador, lo que se queda, lo que se aprende, es el 10%. Imagínense, no tiene un predicador tan bueno. Pobrecito de ustedes. Necesitamos todos los días ir a su palabra. Necesitamos buscar, aprender de su palabra. ¿Cuánto tenemos con el nuevo pasaje? ¿Cuatro meses? No, en Hebreos. ¿Se acuerda del pasado, del 119? ¿Del 7? ¿Se lo sabe? Sí, me acuerdo, pero me lo sé, ¿no? ¿Qué tanto abunda la palabra de Dios en mí? Porque fíjense cómo dice: enseñándoos. ¿Que abunde para qué? Para enseñar. Y exhortando o animando. Mire, si no tenemos abundancia de la palabra, ¿cómo animamos? Lo que andamos diciendo es como el nuevo tiempo. Pues ves al psicólogo, hermano. No tengo nada contra los psicólogos. Tengo uno en mi familia. Pero está abundando la palabra en mi vida. Está abundando la palabra de Dios. ¿Para qué? Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Así que, hermanos, ¿cuál es el actuar para la eternidad? Pablo nos dice aquí 4 características. Busquemos las cosas de arriba. Hagamos morir lo terrenal. Vestirnos del nuevo hombre. Y por último, que la palabra de Dios abunde en nosotros. Eso es el actuar para la eternidad. Para que cuando lleguemos delante del Señor, no nos alejemos avergonzados. Para que cuando lleguemos delante del Señor, Él nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Actuemos para la eternidad. Vivamos para la eternidad. Porque en Cristo ya somos eternos. No vivamos para el día de mañana. No vivamos para aquella situación que quiero salir. Vivamos para la eternidad. Actuemos, andemos para la eternidad. Cuando usted vive, actúa para la eternidad, usted vive una vida en fe, porque confía y ha puesto su vida plenamente en Él. Y Dios obrará en su vida, y Dios obrará en nuestras vidas para su honra y para su gloria. El actuar para la eternidad es un trabajo que usted y yo tenemos que hacer, que usted y yo tenemos que esforzarnos día con día. Porque sí, buscar las cosas de arriba lleva esfuerzo. Hacer morir lo terrenal lleva esfuerzo. No es fácil. Vestirse de nuevo hombre es todos los días decir: soy escogido de Dios. Actuar para la eternidad tiene que ver con que usted y yo abundemos en su palabra. Muchas veces, tristemente, agarramos la Biblia hasta el domingo para venir a la iglesia, y muchas veces tenemos la Biblia toda la semana olvidada. Eso no es actuar para la eternidad. Que la palabra de Dios abunde en vosotros. Pensemos ahora como hijos de Dios, que usted y yo vivimos para la eternidad. No vivimos para el año 2026 o 2030 o 2040. Usted y yo vivimos para la eternidad. Confiemos, creamos, vivamos en Él. Y Él dará y hará de nosotros una vida de gran bendición. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es muy clara. Señor, ayúdanos a aprenderla. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a vivirla. Que haga la obra en nuestros corazones y que la llevemos a la práctica. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a tomar hoy una decisión de actuar para la eternidad que tú nos has dado. De decir: Señor, aquí estoy. He vivido mi vida para el día de mañana.
pero ya no voy a dejar. Voy a vivir mi vida para la eternidad contigo. Hoy lo decido y hoy me pongo en tus manos para pedirte tu ayuda, para yo actuar para la eternidad. Que no me preocupe el día de mañana, sino que yo esté viendo mi eternidad contigo. Por favor, Señor, fortalécenos, ayúdanos, tómanos en tus manos, que estemos vestidos de este nuevo hombre que tú has hecho. Por favor, Padre, quita el pecado de nuestras vidas que nos asedia y que nuestra vida apunte a ti, para verte, para honrarte, para glorificarte y bendecirte, Señor. Que te agradecemos. Gracias por tu iglesia, tómala en tus manos, bendícela y, Señor, que te glorifiquemos y te honremos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.